Bueno, pues buenos días de nuevo. Bienvenidos a esta última jornada de formación permanente en nuestra diócesis. Y por recordar brevemente, hemos visto el lunes cómo el discernimiento comunitario nos ayuda a aprender de la primera evangelización, a cuidar la relación con Jesús de aquellos a los que evangelizamos, a la necesidad de una vivencia grupal, de un proceso de conversión, a crecer en la virtud de la paciencia en esto de hacer un cristiano, a convencernos de que no todo depende de nosotros, los presbíteros, a cuidar la comunión en la pluralidad, de otras cosas, ¿no? Ayer martes se nos hablaba del empeño por una pastoral decididamente misionera, donde el protagonista más importante sea el Espíritu Santo, centrada en lo esencial, cuidando el estilo y el método, donde la parroquia y la unidad pastoral tengan una importancia decisiva, donde se recupere el día del Señor, la riqueza del domingo. Pues hoy miércoles, como nos animaba nuestro obispo en la carta de la programación diocesana de este curso y en la línea que está toda la Iglesia, queremos reflexionar sobre el otro gran sueño de Dios para su Iglesia, que es la sinodalidad. Somos un único pueblo en el que todos somos necesarios para llevar a cabo la tarea evangelizadora. Para hablarnos sobre este camino sinodal, que como diócesis, parroquias, comunidades tenemos que realizar y que ya hemos comenzado en la diócesis y en muchas parroquias, y que además es algo constitutivo de la Iglesia, caminar juntos, pastores, fieles, obispos, obispo de Roma, tenemos con nosotros a don San José Prisco, nacido en Valladolid en 1966, sacerdote de la diócesis de Valladolid desde 1992, que pertenece a la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, como Santiago Guijarro, ¿no?, que teníamos el lunes. Fue responsable de la dirección del Seminario Menor de Valladolid y profesor de Humanidades en secundaria y bachillerato. No voy a dar todos los años para ser más breve. Realizó los estudios eclesiásticos en la Universidad Pontificia de Salamanca y después de una estancia en Washington, donde fue profesor de Humanidades en el Centro Hispano-Católico de la Diócesis. Se licenció en Derecho Canónico por la Universidad Gregoriana de Roma en 1992 y obtuvo el doctorado en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca en el año 2001. Destaca su labor internacional, director del Centro Mexicano de Orientación y Formación de las Vocaciones, Animación Vocacional Sol, como director de la Escuela de Formación para miembros de institutos de vida consagrada en Yucatán, México, como rector del Pontificio Colegio Español de Roma desde el 2015 al 2020, como profesor de la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma del 2017 al 2020, y en su labor pastoral también ha ocupado puestos de responsabilidades y formación como vicedirector de Instituto Vocacional Maestro Ávila de Salamanca, vicerrector del Seminario Interdiocesano Santiago Apóstol de la Pontificia de Salamanca y rector del Convictorio Sacerdotal San Juan de Ávila. Puede venir a hablarnos un día de San Juan de Ávila, los sacerdotes de Santander, si le parece a don Manuel. Actualmente es catedrático de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca y decano de dicha facultad, donde imparte las materias de Derecho del Pueblo de Dios, función docente de la Iglesia y función santificadora, así como la materia de Derecho Parroquial en el 5º curso del ciclo institucional de la Facultad de Teología. Ha publicado varios libros, entre los que destaca el Derecho Parroquial, los comentarios al Código de Derecho Canónico y los manuales de Derecho Canónico de la colección Sapientia Fide de la editorial BAC, junto con los demás profesores de la facultad, ¿no?, y la monografía sobre la dimensión humana de la formación sacerdotal, editada en Salamanca, o el manual de orientación vocacional, publicado en México en el 93. Además, ha coordinado la edición de varios volúmenes sobre la curia diocesana, sobre diferentes aspectos relacionados con el derecho matrimonial o procesal, y es autor de numerosos artículos relacionados con el derecho del pueblo de Dios y con los sacramentos. Estoy seguro que vamos a disfrutar con tu exposición, con su exposición, ya que tienes un gran conocimiento de la Iglesia, de lo que está llamada a dar en el momento presente y de la tarea que se nos pide a los presbíteros, a todo el pueblo de Dios. Te agradecemos tu generosidad, sabemos que tienes dedicación exclusiva a la universidad y has hecho un esfuerzo por estar esta mañana con nosotros. Y sabemos que además sabes acoger, disfrutar de la fraternidad sacerdotal. Bienvenido a Santander.
Pues muchas gracias, Juan Carlos, por haberme invitado, y a don Manuel, que es para mí como operario. Ya sabéis que nuestro carisma de nuestra asociación es precisamente el cuidado de las vocaciones y muy particularmente de las vocaciones sacerdotales, así que no estoy haciendo nada que no deba. Y además lo hago con mucho gusto, lo hago con mucho gusto. Luego, esto de las presentaciones a mí me suena a cuando uno está en Portugal, que dura más la presentación que la conferencia, porque les encanta echarle, como dicen los mexicanos, salsa a los tacos. Bueno, en cualquier caso, gracias por la invitación y un poquito les voy a decir cómo quería yo desarrollar el tiempo este que tenemos en la mañana, porque creo que en otras ocasiones han sido 2 intervenciones de la persona que venía a acompañarles. En este día de hoy va a haber 3 en vez de 2, pero más cortitas. Entonces, mi idea es hablar ahora, desde ahora hasta las 11:30, de la sinodalidad y el giro eclesiológico que ha supuesto toda la doctrina eclesiológica conciliar. Me parece importante recordar esto, que ya es una cosa que es de conocimiento de todos, pero como ha habido una evolución posterior a lo que probablemente hayan estudiado ustedes cuando estudiaron, igual que cuando estudié yo, pues me parecía interesante recordar de dónde venimos, porque esto de la sinodalidad no es un invento caído del cielo, no es una ocurrencia, que algunos dicen que es una ocurrencia, no es ninguna ocurrencia, es la evolución normal del pensamiento teológico sobre la Iglesia después del concilio. Ya está. A este primer momento vamos a dedicar, digo, hasta las 11:30. Luego tendremos descansitos de cuarto de hora para que se relajen. Si alguno tiene el vicio del tabaco, se eche un cigarro y ya está. Entonces, de 11:30 a 11:45 descansaremos un poquito. Luego, a las 11:45, y esto es por petición del ordinario del lugar, que yo no sé si es del lugar, decía otro, pero ordinario soy bastante, del lugar no sé. De don Manuel, que me dijo yo, me gustaría que se tratara también el tema de los laicos dentro de todo el proceso sinodal. Con mucho gusto, de eso vamos a hablar en la segunda de las intervenciones. Y la tercera, bueno, esa será de las 12:15. Anda, pues lo he puesto yo bien esto, estamos buenos. Bueno, de las 11:45 a las 12:15. Perfecto. Luego otro descansito de cuarto de hora. Y la última parte que hablaremos serán de las estructuras que ya hay o de las que puede haber en la diócesis para promover el proceso sinodal. De eso vamos a hablar en el último capítulo. Sí les digo algo ya desde ahora. Esto es un programa que yo he hecho, pero no sé si se acomoda a las necesidades de ustedes. Yo lo he hecho así porque me ha parecido que era interesante, ¿no? Ahora bien, en cualquier momento ustedes pueden intervenir. Yo no tengo problema en que si cuando estoy hablando a alguien le resulta algo extraño o incomprensible o tiene alguna discrepancia o tiene algo que añadir, a mí no me importa, me levantan la mano y yo les doy la palabra. No tengo ningún problema en que intervengan cuando crean necesario. De todas las maneras, al final de cada una de las charlas, vamos a decirlo así, dejaremos un momentito a ver si quieren preguntar alguna cosa o comentar algo, pero no necesariamente tiene que ser al final. Si algo les resulta un poco chocante o quieren decir algo o quieren subrayarlo, con mucho gusto yo les doy la palabra, siempre que no se me enrollen mucho porque si no me quitan a mí la palabra. Que yo he venido aquí para hablar y como decía, ¿quién era? Paco Umbral, ¿no? Era Umbral, ¿no? A hablar de mi libro. Bueno, eso, de ese hablamos luego. Bien. Pues sin más demora, vamos a empezar con el primero de los temas, que era el tema este del giro eclesiológico, que ha llevado a el pensamiento teológico y canonístico, porque yo soy canónico, no soy teólogo, soy canonista. Entonces, evidentemente, un buen derecho tiene que tener detrás una buena teología, si no, no va a ningún sitio. Por eso me parecía importante que también, a la hora de hablar del proceso sinodal, empecemos por la base, que es la eclesiología. Sin ser yo especialista en el tema, pero dado que soy el profesor de Derecho del Pueblo de Dios, pues me ha tocado hacerme con el tema este desde el punto de vista eclesiológico. Ahí tenéis las referencias fundamentales para si queréis leer, que ya las conocéis todas. La primera es el motu propio de Pablo VI con el que se creó la institución del sínodo. Este nos interesa menos, pero como todo el rollo viene de aquí, aunque realmente no es lo que estamos haciendo ahora, el proceso sinodal no es el sínodo de obispos. El sínodo de obispos es
la etapa final a donde llegan todos estos procesos preparatorios para el sínodo de obispos. Pero esto no es lo que se está dirimiendo ahora, es la excusa. Bueno, como ese es el origen, ahí lo pongo por si quieren leer el motu propio. Evidentemente, este motu propio ha sido absolutamente cambiado, no en todo, pero en gran parte por la Constitución Apostólica de Francisco, que también la tenéis ahí, que se llama Episcopalis Communio. Ese es el documento que sustituye al original motu propio, con el que Francisco ha reformado toda la cuestión del sínodo de obispos. ¿Por qué nos interesa señalar este documento? Dice, bueno, eso es para los obispos, para su sínodo, ya. Pero es que tiene un preámbulo teológico muy importante del que nosotros podemos deducir muchas de las cosas que voy a decir aquí. Y aunque es un documento jurídico, porque es una constitución apostólica, la primera parte es una fundamentación eclesiológica. Como está muy bien hecha, no voy a decir que la ha hecho Francisco, porque la ha hecho él, la ha firmado él, pero bueno, sé que personas han intervenido y son eclesiólogos de primera magnitud. Bueno, el documento quizá más relevante para nosotros, para todo el tema, y en el libro mío lo cito 800.000 veces porque es el documento de referencia, es el de la Comisión Teológica Internacional, que es un documento de hace poquito, la sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia. Es un documento que lo tenéis en internet, lo podéis consultar. Hay una edición muy buena de la BAC comentada, y es muy buena porque una parte del comentario lo hago yo. Y bueno, esto es una broma. Es buena, sí, está comentada, pero no por mí, está el documento más unos comentarios que se hacen al documento en la BAC, por si queréis tenerlo físicamente, pero está en internet, lo podéis buscar ahí. Aunque la excusa de todo esto ha sido más bien el discurso del Papa Francisco con motivo del 50enario de la creación de por Pablo VI del Sínodo de los Obispos. Ese discurso ha sido un discurso programático que casi junto a Evangelii Gaudium dan las líneas del pontificado. Así que si habéis leído Evangelii Gaudium, que supongo que sí lo habéis leído, pues añadirle ahora este discurso, porque aunque está dirigido a los obispos, está dando las claves de por dónde tiene que ir la Iglesia en el momento presente. Al final, lo último que tenemos a mano es el documento preparatorio para el sínodo, que vamos a celebrar en 3 años, y el Vademecum, que lo conocéis todos porque os lo han mandado. Bien, lo que debemos recordar en primer lugar es que el Concilio Vaticano II ha supuesto un cambio eclesiológico importantísimo. Tened en cuenta que, y voy a ser muy simplista, no me digáis porque hay muy poco tiempo, no voy a ponerme a dar datos porque no puede ser. Pero sí recordad que durante el primer milenio la Iglesia vivía de una forma muy naturalmente descentralizada. La Iglesia del primer milenio era una Iglesia que se construía a partir de las iglesias locales. Tenían mucha importancia las agrupaciones de iglesias locales, en Oriente los patriarcados, en Occidente los metropolitanos. Bueno, esta organización eclesial descentralizada hacía que el poder primacial del Papa no fuera excesivamente relevante. Pero claro, al no ser excesivamente relevante, en algunas ocasiones esto empezó a crear conflictos y a partir del cisma y a partir de la reforma gregoriana empieza un giro eclesiológico hacia el centralismo. De tal manera que ya no importaban tanto las iglesias particulares que se organizaban entre ellas y que recurrían al Papa cuando hacía falta porque había algún tema discutido, lo demás lo arreglaban entre ellos como es normal. A partir del segundo milenio empezamos con el asunto de las investiduras, los nombramientos de obispos, el poder terreno del romano pontífice, en fin, a partir de la reforma gregoriana, como sabéis, se centraliza casi exclusivamente en el Papa toda la potestad de la Iglesia, de tal manera que se empieza incluso a hablar del Papa como el vicario de Cristo y ya se deja de hablar de los obispos como vicarios de Cristo, porque al parecer solo era él y los demás eran como ayudantes o vicarios del Papa a lo sumo. Esta mentalidad ha durado 1000 años. Ha durado 1000 años y está en la cabeza de casi toda la gente a día de hoy. A día de hoy. Yo me acuerdo que una vez entrevistaron a un recién nombrado cardenal español en la televisión, en la segunda cadena, y hace unos años, y le dijeron, bueno, ahora que usted le han nombrado cardenal, tendrá usted una vinculación más estrecha al romano pontífice, porque dice que tiene que dar la sangre por él, y estas cosas, ¿no? Y contestó el cardenal, lo digo por la mentalidad, se le escapó, dijo, bueno, yo ya como obispo era vicario del Papa. Esa es la mentalidad de un milenio
ya pasado. Esto algunos teólogos, Congar conocéis perfectamente, ¿no? Lo han llamado la jerarcología. No era una eclesiología, era realmente una jerarcología. ¿Por qué? Porque todo era visto desde la pirámide, donde la cúspide está el Papa, que en sí mismo recoge toda la potestad posible a vida y por haber, y los demás en descendencia, los obispos cooperan con él, los presbíteros cooperamos con los obispos, todo de manera evidentemente jerarquizada y siempre hacia abajo. Los monjes y la vida consagrada estaban ahí en una especie de limbo intermedio de estado de santidad, y al final pues el resto, el que quedaba, que estaban en la base de la pirámide. Esta visión jerarcológica ha durado 1 milenio y es normal que esté en la cabeza de la gente también en el día de hoy. También en el día de hoy. Cuando la gente mayor te dice, padre, usted que está más cerca de Dios, y uno se ríe, porque dice, bueno, más cerca o más lejos. Seguramente estará usted más cerca que yo, ¿no? Récele usted a Dios que le hará más caso. Sí, claro, porque estás más arriba de la pirámide, estás más cerca de Dios, ¿no? Bueno, cosas de este tipo que estamos acostumbrados a oír y que responden a esa mentalidad. Claro, llega el Concilio Vaticano II y entonces hay un problema gordísimo porque, como sabéis, cuando llegan a hacerse la constitución dogmática sobre la Iglesia, llega un esquema primero que es jerarcológico, donde se habla, pues sí, se habla un poquito de la Iglesia como misterio, pero se habla del Papa, de los obispos, de la jerarquía, y bueno, seguíamos el esquema de toda la vida, de 1000 años, el esquema de 1000 años. ¿Qué pasa? Que el Espíritu Santo actúa y actuó. Entonces provocó un cambio tan grande que lo que habían traído de principio y lo que salió al final en la Constitución Lumen Gentium tenía relativamente poco que ver. Hombre, había cosas que sí, lógicamente. Si hablamos de la Iglesia peregrina como Iglesia misterio, pues eso quedó, eso no lo iban a tirar a la basura, ¿no? Pero el cambio fue fundamentalmente porque, como dice y le gusta decir ahora mucho al Papa Francisco, la Iglesia sigue siendo jerárquica. Es decir, que existe jerarquía en la Iglesia es inevitable y es irreparable porque no es voluntad del ser humano que sea así. Jesucristo la ha constituido así. Ahora bien, cómo se ejerza la autoridad, cómo se entienda esa jerarquía, es lo que nos distingue del primer milenio al segundo y esperemos que del segundo al tercero. Y dice el Papa, lo que hay que hacer es darle la vuelta a la pirámide. La pirámide sigue existiendo. Ahora, ¿para qué existe? Para servir. Para servir. Por tanto, el que está en la cabeza, que lleva el título, lo dice el anuario pontificio, siervo de los siervos de Dios. Eso se dice fácil, ¿verdad? Bueno, pues vamos a darle la vuelta a la pirámide y va a quedar arriba lo que estaba supuestamente abajo, que es la base del pueblo de Dios, en concreto de los laicos, porque esa otra fue de las discusiones, como sabéis, del concilio, porque cuando se empezó a elaborar la Constitución, los obispos se preguntaban si ellos eran pueblo de Dios. Porque la idea es que el pueblo de Dios eran los que no eran clérigos ni pertenecían a la vida consagrada. Esos eran el pueblo de Dios. El concilio dice, no, vamos a ver, el pueblo de Dios es toda la comunidad, con los pastores, los consagrados, eso es el pueblo de Dios, con diversidad de funciones, diversidad de ministerios, diversidad de estados de vida, pero todos juntitos. Bien, ahí pongo un esquema rápido de la Lumen Gentium, recordando algunos conceptos que ya sabéis. Empieza la Lumen Gentium hablando de la Iglesia como misterio, reflejo del misterio de la Trinidad, por eso el analogado principal siempre es la Trinidad, y de ella copiamos todo. La Iglesia es a modelo, a semejanza de la Trinidad. La Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora me decía un seminarista que tenía en las clases de misterio de Dios, digo, vas a ver de la Trini. Esto es de lo más importante que hay en la teología, porque es la base de todo. Bueno, entonces, la Trinidad es modélica para todo lo que significa el ser de la Iglesia. Y entonces el concilio, tomando como referencia a la Trinidad, dice, bueno, la Trinidad es comunión de personas, íntima unidad de personas, diversidad de personas, en íntima comunión. Esta diversidad e íntima comunión son notas también de la Iglesia. Esta diversidad y comunión se manifiesta en las diversas vocaciones que la Iglesia tiene. No es ninguna casualidad
que la Iglesia se define a sí misma con esos conceptos que hacen referencia a la Trinidad, y así lo hizo el Concilio. La Iglesia es pueblo de Dios, que es un concepto, como sabéis, bíblico, y que, bueno, el nuevo pueblo de Dios, las 12 tribus, los 12 apóstoles, el pueblo de Israel, el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. Dice también, la Iglesia es cuerpo de Cristo. Esta es una imagen paulina, el cuerpo formado por muchos miembros cuya cabeza es Cristo. Y esta es la Iglesia también, diversidad de miembros que todos juntos en comunión forman un solo cuerpo, como la Trinidad. Y la Iglesia es templo del Espíritu Santo, que es otra imagen paulina y que también nos viene muy bien para definir a la Iglesia, como también la llama el Concilio, sacramento universal de salvación. La Iglesia es la mediadora en este momento de la gracia que viene de parte de Dios y que es a través de ella. A través del anuncio de la palabra y de los sacramentos y también del ejercicio de la caridad. Porque la Iglesia no solo santifica cuando dice misa, también cuando atiende a un pobre santifica. Digo porque a veces reducimos toda la santidad a cosas litúrgicas. No, no. La Iglesia santifica cuando anuncia la palabra, la Iglesia santifica cuando celebra los sacramentos y la Iglesia santifica cuando atiende a los más necesitados, cuando hace uso de la caridad. Bien. Pues esa Iglesia, pueblo de Dios, templo de cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo, tiene también en la concreción práctica de la vocación, pues una tríada. También, digo, no es curioso, es todo providencial, es obra de la providencia, es obra del Espíritu, ¿no? Nosotros lo hemos descubierto, pero estaba ya, estaba ya. Y así la Iglesia está conformada, teológicamente hablando, por 3 vocaciones. Por una parte está el ministerio ordenado, que es hacer en medio del mundo las veces de, aunque eso ya no se usa mucho, in persona Christi capitis, que esto sigue apareciendo en todos los documentos, el sacerdote actúa in persona Christi. Esto está en la teología antigua de los Santos Padres, lo recupera el Concilio. Cuando un cura bautiza, no bautiza al cura, es Cristo el que bautiza. Cuando un cura bendice, no es él el que bendice, es Cristo el que bendice. Esta función capital dentro de la comunidad le corresponde a los ministerios ordenados de forma diversa. A los obispos, sabéis, que tienen la plenitud del sacramento del orden. La verdad es que el Concilio no habla de grados, aunque nosotros hablamos mucho de grados. Los presbíteros como cooperadores necesarios, dice el Concilio, de los obispos, si no, a ver qué iban a hacer los obispos y nosotros. Y dice alguno, ¿cuántos curas tienes? Esto es una broma. Le preguntaron a un obispo, ¿cuántos curas tienes en la diócesis? Dice, me sobran 20 y me faltan 10. Bueno, porque a lo mejor alguno no es cooperador del ministerio episcopal necesario. Por eso le sobran. Y digo, no sé. Era una broma, pero la realidad es que el ministerio presbiteral no tiene sentido sin el ministerio episcopal, esa es la realidad. Pero el ministerio episcopal no puede ejercerse de ninguna manera sin los presbíteros. Así que, como nos necesitamos todos, lo mínimo que podemos hacer es creernos. Lo mínimo. Y tenemos también al ministerio, a la vocación laical, como sabéis, y de esta vamos a dedicar el segundo momento, así que no me voy a detener mucho. La vocación laical es reflejo de la realidad, Dios Padre, creador del universo, y los laicos están llamados a recrear, a transformar, como dice el Concilio. En Apostólica Tositatem lo dice muy hiperextenso, pero ya lo dice en Lumen Gentium, en la transformación de las realidades temporales. Bueno, y nos queda la vida religiosa, que no la vida consagrada. Yo aquí quiero siempre hacer un inciso, porque teológicamente la vida consagrada es un estado de vida, no es una vocación. ¿Ok? Lo digo porque la que es vocación en sentido pleno es la vida religiosa, que es la profesión pública de los 3 consejos evangélicos: castidad, pobreza y obediencia, en un instituto reconocido por la Iglesia. Eso es la vida religiosa. Porque hay vida consagrada fuera de la vida religiosa. Porque hay laicos consagrados, hay vírgenes consagradas. E incluso en algunos sitios hay viudas consagradas, que esto había que reactivarlo en España, que hay muchas viudas, que les encantaría consagrarse, también lo digo, Hay en algunos sitios que lo están reinstaurando, porque esto lo puede hacer el obispo, no hace falta que venga el Papa a declarar que se puede hacer. Es una de las iniciativas episcopales que puede ser, digo, en algunos sitios muy necesaria. Bien, la vida consagrada puede ser laical en un instituto secular, por eso digo que
vida consagrada es un estado de vida que corresponde a los religiosos, pero no solo a ellos también. Bueno, viendo ese giro eclesiológico, la Iglesia, y ahí os pongo algunos conceptos también, que no me voy a detener en ellos nada más porque son conocidos de todos, ¿no? La Iglesia se presenta entonces como pueblo de Dios y a partir de ahí se desarrollan todos los demás elementos que configuran la Iglesia, que también es jerárquica, pero que fundamentalmente hay que comprenderla desde la complementariedad de todos en una igualdad que nos la da el bautismo. A partir de ahí se entiende todo lo demás. Hay una serie de conceptos que analizo muy particularmente también en el libro porque me parecen importantes de cara a la sinodalidad, que son esos que están ahí escritos, que están en el concilio, pero que han sido una reflexión posterior. Porque fijaos, el concilio se centra sobre todo en la cuestión de la Iglesia como pueblo de Dios. Habla de otros temas, toca otros temas, pero la reflexión inmediatamente postconciliar se centró sobre todo en el pueblo de Dios. Y hubo mucho pensamiento teológico acerca del pueblo de Dios, acerca de la igualdad fundamental, de la diversidad, de la complementariedad, de la cooperación. Todo esto fue muy del postconcilio. ¿Qué pasó luego? Bueno, pues que el pensamiento llega a un momento en que eso ya está agotado y se va por otros caminos. En el año 87, 85, fue el sínodo, ¿verdad? En el 85, sí. Hubo un sínodo muy importante en el que se trató también cómo se seguía viendo en ese momento la eclesiología del Vaticano II. Y entonces la reflexión fue por la comunión. Y entonces ahí se dijo, hemos desarrollado mucho la teología del pueblo de Dios, quizá falte el desarrollo de la Iglesia comunión, que también está presente en el concilio. Y se hizo un desarrollo muy grande de este tema en ese sínodo y a partir de ahí pues hubo mucha reflexión teológica, canonística, etc. El Código de Derecho Canónico, cuando se escribe, se escribe durante 20 años, ¿verdad? Pero se promulga en el año 83, que es cuando está todo esto de la comunión en danza. Todavía no había habido el sínodo, pero ya era un pensamiento común. Por lo cual, vamos a ver seguidamente que si nos vamos al Código de Derecho Canónico, que es el segundo punto que quería tratar, hay una recepción de la eclesiología conciliar muy clara, pero evidentemente de la que había hasta ese momento y con esas limitaciones de tiempo y circunstancia. Es decir, cuando se está elaborando el código se está tendiendo ya a incluir la mentalidad del concilio en el código. Una de las cosas que pasó, bueno, ya sabéis que el Papa Juan XXIII convocó de sorpresa, porque nadie se lo esperaba, lo reunió allí en San Pablo Extramuros, se sentó en la silla y dijo, voy a hacer un concilio. Se quedó todo el mundo. Eso me recordaba mucho a cuando el Papa Benedicto estaba en el consistorio y dice, dimito, y no se enteró nadie, pues nadie sabía latín. Porque hay que ver el vídeo, que yo lo tengo, y miras usted al que está al lado, que mira así con displicencia, como diciendo, ¿qué está diciendo este señor? Y tuvo que ser una periodista italiana que lo estaba viendo desde fuera, que era latinista, y dijo, que ha dicho que ha dimitido. Y fue la primera que dio la noticia. Bueno, a veces, nos pasa esto, no nos enteramos muy bien de las cosas. El Código de Derecho Canónico tuvo un inicio ahí, en esa decisión del Papa Juan XXIII, porque el del 17 ya estaba obsoleto en algunas cosas. Claro, el Papa Juan XXIII ni idea por asomo sospechaba el giro copernicano que iba a dar la eclesiología en el concilio. Por tanto, su previsión no era cambiar el código. Su previsión era que el concilio mismo modificara algunas de las cuestiones que estaban viejas ya y que varios papas antes de él ya habían dado normativa particular. Entonces dice, bueno, pues entonces, con lo que vayamos viendo que salga de nuevo en el concilio, más estas cositas que han hecho los papas, pues cambiamos unos cánones y ya cuando acabe el concilio tenemos concilio y código nuevo. Pero claro, empezó el concilio, empezó el esquema de eclesia y empezaron a discutir sobre este tema y ¿qué pasó? Que dice, no, la misma comisión que reunió para hacer la reforma dijo, no se puede hacer aquí, es imposible. Es imposible porque estamos pensando en otra cosa. Entonces se detuvo el asunto. Pablo VI lo retoma y, claro, crea una comisión más grande, ve que en el concilio esto es imposible hacerlo y inmediatamente que acaba el concilio les reúne y les dice, vamos a ver,
Aquí hay dos opciones. O le damos un barniz para que parezca que el mueble es nuevo, aun sabiendo que está carcomido, porque el mueble del derecho canónico en el concilio, después del concilio, estaba lleno de carcoma, o hacemos un mueble nuevo. Y yo creo que hay que hacer un mueble nuevo. Y así se hizo. El primer sínodo que convoca el Papa Pablo VI en el año 1967, ese sínodo trata específicamente de cómo se va a abordar la reforma del Código y dan 10 normas para arreglar el Código. La que más nos afecta a nosotros es la segunda o la tercera, no me acuerdo, que dice que la estructura del Código y la eclesiología del concilio tienen que ser la misma cosa. O sea, que todo lo que ha dicho el concilio sobre la Iglesia tiene que aparecer reflejado en la sistemática del Código y también en sus contenidos. Por tanto, todo lo que hace referencia a la estructura jerarcológica, que era como estaba organizado el Código anterior, pues eso no sirve. Bueno, pues con esos preámbulos, pues ese es el esquema del Código que conocéis, que es el de ahora, el que todavía está vigente, aun con las modificaciones que se le han hecho, y que, como os fijáis, tiene un primer libro que trata de dar unas normas que sirven para explicar todos los demás, y tiene un segundo libro, que es del que soy yo profesor y por eso me gusta tanto, que es el libro del derecho del pueblo de Dios. Fijaros el nombre. El nombre ya dice todo. Pero es que luego mirad la estructura que tiene el libro del pueblo de Dios. ¿De qué empieza hablando? De los derechos y deberes comunes a todos. Porque todos, el Papa y yo y la señora María, todos somos pueblo de Dios y todos tenemos derechos y deberes comunes. Nos afectan a todos. Empezamos por lo que nos une, que generalmente empezamos por las diferencias. Yo soy cura, no. Somos cristianos bautizados. Y esto es lo más importante, porque sin esto no hay nada. No hay nada. A partir de esto puede haber algo, pero sin esto no hay nada. Y luego veis ahí que, además, bueno, habla en general de los fieles cristianos y luego va por categorías, por los diferentes tipos que hay vocacionales, y empieza a hablar de los laicos, continúa hablando de los clérigos, y luego añade ahí dos cositas que vienen a completar eso, que son las prelaturas personales, que como sabéis también es un invento. Un mes antes de promulgación del Código se creó la única y universal prelatura, y las asociaciones de fieles. Pues está ahí metido. Claro, hemos dicho, el concilio no ha cambiado la Iglesia como estructura jerárquica, esto no lo ha cambiado, porque sigue siendo jerárquica. Ha cambiado la forma de entender muchas cosas, sobre todo el ejercicio de la autoridad y la relación entre los diferentes miembros que componemos la Iglesia. Eso ha cambiado radicalmente en su entendimiento. Pero la Iglesia sigue siendo jerárquica y el libro segundo dedica un apartado, como no puede ser de otra manera, a la constitución jerárquica de la Iglesia y habla del Papa, habla de los obispos, habla de las iglesias particulares, habla de las agrupaciones de las iglesias particulares, habla de la diócesis, de la curia, de la parroquia, de los santuarios, habla de todo lo que está en mano de los pastores, porque es la constitución jerárquica de la Iglesia. Finalmente, dedica un apartado exclusivo y grande para la vida consagrada, del cual la mayor parte de los cánones son de la vocación religiosa, como no puede ser de otra manera, porque constitucionalmente es la más originaria y es la más compleja también. Bueno, y fijaos, el concilio también introduce algo que estaba en los padres y que se retoma en el pensamiento teológico y eclesiológico y también canonístico, que son los tria munera, el triple oficio, que es santificar, gobernar y anunciar. Bueno, en la munus docendi, enseñar, santificar y regir. Docendi, regendi et santificandi. Estas tria munera, esta triple función, que es de toda la Iglesia, no solo de los pastores, esta es otra novedad, no es la Iglesia que enseña y la Iglesia que escucha, que era lo que decía el código anterior, y la eclesiología. Iglesia docente, iglesia discente. No es la Iglesia que manda y la Iglesia que obedece. No te rías, Adrián, ¿por qué te ríes? Pero tenemos que obedecer también todavía hoy, ¿eh? Pero la distinción no está en mandar o no obedecer, que es lo que quiero señalar. Santificar. Hemos dicho que no se santifica solo celebrando los sacramentos.
encontramos cánones que dice que la familia es fuente de santidad para los que viven y educan a los hijos y tal, ¿no? Bueno, es decir, los tria munera están reflejados muy bien en el código también. Tenemos por una parte el oficio de enseñar, que se dedica a un libro entero, el tercero, el oficio de santificar se dedica al libro cuarto, y al oficio de gobernar, digamos que se dedican todos los libros, porque en realidad todos los libros dicen cómo hay que gobernar. Pero bueno, fundamentalmente está en cómo manejar el dinero, el libro de los bienes, en cómo castigar a los malvados, que es el libro de las penas, y en el libro de los procesos, que es cómo impartir justicia para que se defiendan los derechos de los que tienen que ser defendidos, ¿no? Bueno, eso es el código. Como veis, ya en la sistemática encontramos reflejada la eclesiología conciliar. Pueblo de Dios, tria munera. Esto está, como están muchos aspectos de la comunión, porque se estaba hablando en ese momento, y queda recogido los cánones. Ahora bien, no le podemos pedir al código lo que no puede dar. Año 1983. Estamos en el 2022. 2022. Ahora se está hablando de una nueva profundización de la eclesiología del concilio que ha pasado del pueblo de Dios a incluir toda la reflexión sobre la comunión y que se despliega ahora en un modo de vivir y de ser en la Iglesia que se llama la sinodalidad. Pero es que lo de la sinodalidad no es una ocurrencia. Ahora vamos a verlo. No es una ocurrencia. Es una derivación lógica y natural de los planteamientos eclesiológicos del Concilio Vaticano II, que hasta este momento no se había subrayado, pero que estaba en el concilio. Si yo quiero buscar sinodalidad en el código, incluso la palabra, estoy equivocado, no la voy a encontrar. Como no la voy a encontrar en tratados de teología de los años 70, 80, porque no había esa reflexión. A partir de los años 90 y ya a partir sobre todo de este tercer milenio, empieza a haber aportaciones en este tema. El Papa Francisco lo ha propuesto como un leitmotiv para el pontificado. Él está influido también por una experiencia muy particular, que es la de América Latina y sobre todo de América del Sur. Aunque él no la mienta muchas veces, es los que han estado más cerca del Papa, algún eclesiólogo como Gali, que es el eclesiólogo, dicen, de cabecera del Papa, no lo sé si tiene eclesiólogo de cabecera o no, es argentino y está en la Facultad de Teología de Buenos Aires y es un buen eclesiólogo. Allí, lo que es en el Cono Sur y Argentina muy especialmente, se ha desarrollado mucho lo de la teología del pueblo, intentando hacer algo con consistencia que no fuera exclusivamente teología de la liberación, aunque tiene bastantes ramificaciones, no está una ajena de la otra. Pero la teología del pueblo abre a estas perspectivas que el Papa cree que son tan importantes para la Iglesia de hoy. Y yo estoy convencido que es un gran acierto. Yo pienso que esto no es una moda. Yo no soy ni progre ni carca, eso ya lo digo. Porque ya también cuando comentaba con un amigo mío la escritura del libro, digo, mira, me lo van a leer y me van a dar por todos los lados. Porque los progres van a decir que vaya porquería de libro, que no digo que la Iglesia es una democracia, porque no lo es. Ni lo puede ser. Y el que crea que eso tiene que ser así, que se haga anglicano. O luterano. Pero católico no es. Ya está, sencillamente. Pero están los del otro lado que dicen, este es uno que se apunta al tren de la modernidad. Los dos extremos están ahora mismo permanentemente atacando la sinodalidad, unos por exceso y otros por defecto. Yo me he visto en la obligación, la verdad, porque después, este tema lo había hablado yo con gente y ya me dijo el director de Sígueme, sabéis que Sígueme es editorial nuestra, y me dice el director, tienes que escribir algo, porque aquí hay mucho rollo, cada quien dice una cosa, y ¿dónde está el fundamento de todo esto? Esto lo único que puede traer es confusión, hay que poner claridad. Y dije, bueno, aunque sea yo, voy a poner algo de claridad. Esa es la única pretensión. Mirad, no se trata, yo digo, y lo digo confiado en que esto
pueda llegaros de verdad, como lo siento. No es una moda del tiempo, no lo es. No es un capricho de un pontífice que se le ha ocurrido esto un día que se levantó por la mañana. Esto trae mucha reflexión detrás, aunque no se haya visto. Y si el Papa a la hora de hacer el discurso de los 50 años dijo lo que dijo, y nos quedamos todos estupefactos, es porque lo traía muy bien pensado. O sea, esto no es de ahora. Y yo viendo y estudiando el tema en profundidad, me he dado cuenta que es que esto tenía que caer más tarde o más temprano, porque es la derivación lógica de la eclesiología de comunión y de pueblo de Dios del Concilio Vaticano II. Y yo creo que nadie puede estar ajeno a ser promotor de esta causa, porque es la causa de la Iglesia hoy. Por un lado, por otro hacen mal, lo digo sinceramente, y a mí me hace mucho daño el que tanto por un lado diga, es que el Papa tiene ocurrencias, yo no las sigo, otro diga, no, es que esto no llega hasta donde queremos que llegue. El otro día estuve con un gran grupo de laicos allí en Valladolid, hablando, eran matrimonios de unos grupos que están muy bien organizados, y se juntaron porque están en lo del proceso sinodal, y me dice, es que nos han dicho que tenemos que hacer un documento, y no sabemos para qué ni qué tenemos que poner. ¿Usted nos puede decir qué podemos poner en el documento? Claro. Mi hermana, la mayor, está casada, tiene hijos, trabaja en un centro educativo de Canarias. Ella es también la responsable de pastoral del centro. Me llama un día y me dice, oye, hermano, ¿tú sabes de esto de la sinodalidad? Digo, hombre, algo sé. Digo, voy a hacer un libro. Dice, pues regálamelo, porque no tengo ni idea y el párroco ha venido a decirnos que vamos a hacer un grupo sinodal de no sé qué y yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Bueno, yo creo que es una manifestación de una cosa bastante común y mi hermana es también, es profesora de Historia del Arte, pero es profesora de religión también. Quiero decir que no es que sea una persona que no ha estudiado nada de teología ni nada, no, es además profesora de religión en instituto, quiero decir que tiene la preparación, pero es que este contenido es tan nuevo, hasta la palabra es rara y la gente no le suena de nada. Entonces tenemos que hacer claridad. Bien, por eso estoy de acuerdo con lo que dice el documento de la Comisión Teología Internacional, que recoge también Papa Francisco, de que la sinodalidad es una dimensión constitutiva de la Iglesia, como lo es la comunión, como lo es la Iglesia Pueblo de Dios, como es la Iglesia Cuerpo de Cristo. Lo que pasa es que esta tiene una derivación muy concreta en la vida pastoral, muy concreta. Al otro puede parecer teoría, pero es que esto concreta es otro. Por eso me parece trascendental. Y se basa en estos principios conciliares: la corresponsabilidad y la participación. Estas son las dos palabras que envuelven el concepto de sinodalidad. ¿Estaban en el concilio? Pues claro que sí. Todos somos sujetos activos de la única misión de la Iglesia, que es anunciar a Jesucristo. Esa es la única misión que tiene la Iglesia, anunciar a Jesucristo. Todos somos corresponsables en la misión. Y nadie es ayudante de, es corresponsable. Y esto es lo que nos tiene que entrar en la cabeza. Los curas no ayudan al obispo, son corresponsables con el obispo. Los laicos no ayudan al cura, son corresponsables, porque la misión también es suya. Es que parece que la misión es del cura y me echa una mano, que no es mía, que es de todos. Corresponsabilidad, que es la forma práctica de la comunión. Participación. El canon 208, voy a citar un canon, hombre, porque por lo menos ves algún canon. Que soy canonista, porque estoy hablando de todo esto que parecen cosas así teológicas, todas son teológicas también, esto que voy a decir ahora. El canon 208 recoge sustancialmente todo esto sin decir la palabra sinodalidad. Dice, por su regeneración en Cristo, es decir, por el bautismo. A veces el código utiliza unas palabrejas, ¿verdad? Pero el que nos regenera en Cristo es el bautismo. Es el único que regenera en Cristo, porque nos da el nacimiento, regenera. Nos da el nacimiento en Cristo a la Iglesia. Nos hace personas en la Iglesia, corresponsables en la misión de la Iglesia. El bautismo es la vocación común de todos.
se da entre todos los fieles una verdadera igualdad. Esto es fundamental porque si no, no somos corresponsables. Somos unos por un lado y los otros que echan una mano, ¿no? Y dice, cuidado, dice, igualdad en cuanto a la dignidad y a la acción. O sea, ontológicamente somos iguales y en lo que hacemos somos igualmente dignos. No es más importante ni más digno el ministerio episcopal que el laico que está empeñado en transformar la realidad del lugar de trabajo donde vive. No es más digno, ni más necesario. Son iguales. Mirad, lo digo claramente, hablamos de crisis de vocaciones. Es que hay una crisis de vocaciones, ¿y en qué estamos pensando? En los curas. No tenemos gente en el seminario. Muy bien, eso es verdad. Quisiéramos tener más. Pero ¿dónde está la crisis radical de vocaciones? ¡En la familia! Ahí es donde está la crisis de vocaciones. ¿Por qué estoy yo aquí? Porque mi padre, desde que yo me acuerdo, me agarraba de la oreja y me llevaba a la catequesis y a misa los domingos. Y no se ponía un chándal y se iba a correr y a mí me dejaba en la cama y luego me sacaba y me llevaba a no sé dónde para ver no sé qué ecologías. Entonces la crisis es una crisis vocacional porque es una crisis bautismal, de conciencia cristiana. Como esto es radical, afecta a todo. Afecta a todo. Entonces, ¿dónde tenemos que echarle más leña al fuego? Digo, como curas, como pastores. Pero claro, el problema es que tenemos, y yo lo digo por vosotros, pobres, yo no estoy de párroco, pero cuando ayudo, cuando voy el fin de semana que ayudo, me doy cuenta de que... El otro día estaba yo en mi parroquia y digo, el más joven de los que estamos en misa soy yo. Digo, ¡ay no! Hay una pareja ahí con 2 niños. Claro. Hay una crisis bautismal. Esa es la crisis vocacional radical. Y sin esa no se construye nada. Entonces, para construir una iglesia sinodal, primero tiene que haber cristianos bautizados corresponsables, que reconocen que son así y que quieren cooperar en la misión única de la iglesia. Luego ya las formas da igual. O sea, a mí es que me da igual. Que lo haga como cura, como monja, como obispo. Bueno, obispo si le llaman. O como lo que sea, ¿no? Bueno, a mí eso me da igual, porque todos construimos. Y dice ahí, según su propia condición y oficio. Y yo no me acuerdo qué santo padre es, lo hemos leído hace poco. No, no era un santo padre. Es este fundador de la devoción moderna. ¿Cómo se llamaba este? Sí, que en el oficio de lectura dice, si el monje en vez de dedicarse a los rezos, si el obispo en vez de dedicar a rezar, tal, y dice, todo sería un desastre. Dice, porque cada uno, según su vocación, tiene algo que aportar desde su vocación distinto a los demás. Pero si confundimos lo que tiene que hacer cada uno, por eso dice ahí, según su condición y oficio. El religioso no tiene que hacer de laico, el laico no tiene que consagrar su vida con votos, porque no es su forma propia de vida, etcétera, etcétera. Es decir, es que a veces queremos que los laicos hagan que sean como curas, que los curas vayan a las manifestaciones de no sé qué, pues es un revolutum, que al final, pues no hay claridad. Propia condición y oficio, cooperacio, que es trabajar juntos, cooperar. ¿Qué es sinodalidad? Caminar juntos, sínodos, paso caminando junto a otro, y cooperar es que colaboro, coopero, trabajo con otro, codo a codo. No pone sinodalidad, pero está recogida en una síntesis magnífica la teología del concilio hasta su explanación hoy. Es radical porque radica en el bautismo, es delimitada porque cada quien tiene sus obligaciones y sus derechos, y es jerárquica porque la Iglesia continúa siendo jerárquica. Los pastores siguen siendo necesarios y tienen una función muy peculiar. Los documentos dicen que es un modo de vivir y un modo de actuar. Modus vivendi et agendi. Esto es súper importante. Si no está en el corazón,
Por eso quiero convenceros de que vuestro corazón diga quiero esto, porque como no lo queráis, la forma en la que os vais a comportar seguirá siendo la misma. Yo puedo echar muchas teorías aquí bellísimas, las cabezas se pueden llenar de conceptos extraordinarios, pero si el corazón no late con este sentimiento, da igual. Para poder caminar en sinodalidad, primero la tenemos que llevar nosotros dentro como actitud personal, de reconocer a los demás iguales, de reconocer la riqueza de la diversidad y la complementariedad vocacional, el querer contar con todos, el querer escuchar a todos, aunque al final, como vamos a ver en el proceso sinodal, a mí me toque decidir, porque a lo mejor estoy en el último momento del proceso sinodal y me toca decidir, y tengo que hacerlo, pues soy el párroco. Pero puedo decidir sin preguntarle a nadie, sin hacer caso a nadie, o puedo decidir habiendo escuchado, habiendo caminado con otros para hacer la decisión, el decision making, dicen los americanos. Trabajar juntos para que cuando se alcance una decisión sea reflejo de lo que somos todos y no de mis ideas o ensoñaciones peculiares que pueden ser muy buenas. Pero esto a los párrocos también les afecta, que ya estáis pensando todos en don Manuel, porque es el que le toca decidir para la diócesis, pero vosotros decidís en vuestros lugares, de la misma manera. No vayamos a reclamar al que está encargado de lo que yo no estoy dispuesto a hacer con los míos, cuidado. Por eso es una conversión de todos, pastores, también de los fieles, que siguen pensando que me lo den hecho. Usted a mí no me líe, usted dígame lo que tengo que hacer, que yo lo hago. No, hombre, no. Pero como era esa eclesiología de docente discente, mandante obediente, pues con esa, es que seguimos ahora con esa eclesiología. La sinfonía en 3 movimientos, que llamo yo así en el libro, que me gusta a mí mucho decirlo así. Primer movimiento, que es el movimiento de la consulta, lo que se llama, lo que el Papa dice que es el momento profético, es decir, la Iglesia, y este concepto también estaba en los Santos Padres, lo recupera el concilio, lo del sensus fidei. Es una inspiración del Espíritu al corazón de los fieles para que se adhieran a la verdad. Evidentemente, este momento profético de consulta sirve para ver la situación del pueblo de Dios con respecto a los temas que sean, ¿no? El Papa Francisco ha visto que este momento es súper importante y antes no estaba incluido en el sínodo. El sínodo que creó el Papa Pablo VI no tenía consulta a los obispos, pero no tenía consulta al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios en general, que los obispos también son pueblo de Dios, pero es un pueblo de Dios muy chiquito. Es un pueblito de Dios. Es un cachito de pueblito de Dios. Bueno, don Manuel se tiene que ir, es que me queda un minuto, y es que don Manuel se tiene que ir una que ya me había avisado antes, pero ya le dejo que se vaya. Tranquilo, sea usted libre, que es el jefe. Bueno, segundo momento es que una vez recabada la consulta o pedida la opinión, eso hay que discernirlo. No todas las opiniones que se dan son verdaderas, ni responden tampoco al Evangelio. Y eso, la palabra discernir a mí me gusta mucho porque es esa palabra griega que echa uno en la criba, mueve y una cosa pasa y la otra no pasa. Bueno, ¿nosotros qué criba tenemos? Pues tenemos una criba muy clara, que es el Evangelio interpretado por la Iglesia en su tradición. Punto. Esa es la criba. Lo que pasa por ahí hay que hacerlo y es nuestro y es nuestra obligación. Lo que se queda allí, pues hay que tirarlo. Ya está. Cuando uno opina, pues puede opinar como opina el mundo. Pero a lo mejor eso no responde ni al Evangelio ni a la tradición de la propia Iglesia Católica. Ya sabéis que la mayor parte de las cosas que nos afectan en la vida cotidiana no son dogma de fe, por tanto pueden ser modificables. Pero también hay que pensar que no porque no sea dogma de fe no tienen consistencia y se pueden cambiar a lo tonto y a lo bobo. La tradición de la Iglesia es muy importante para interpretar su propio ser. Por tanto, hay que discernir y aquí no vale todo el mundo. Y no digo que lo tengan que hacer los curas. Digo que lo tiene que hacer gente que tenga la suficiente capacitación para el ejercicio del discernimiento. Es verdad que ahora se dice en la consulta que se consulte a todo el mundo, a los alejados, a no sé qué, muy bien, sí, me parece estupendo, pero yo no voy a traer al señor Roberto, que hace que no viene a la iglesia 352 años,
que tiene formación teológica litúrgica cero patatero, que no distingue A de B, y lo traigo a discernir, ¿qué va a discernir? Si no tiene elementos para el discernimiento. El discernimiento es un ejercicio intelectual y hace falta tener algo en la cabeza. Si tengo un bote de tomate, pues no. Me explico, ¿verdad? Porque dice discernimiento, para eso no son todos, ahí son algunos. Pero algunos que puedan, que tengan capacitación para discernir. En el derecho canónico hay establecidos algunos instrumentos, como veremos en la tercera parte, para ese discernimiento, pero hay que usarlos bien, ¿eh? Cuidado, cuidado, que no es tenerlos, que tenerlos es muy fácil, usarlos bien es más complicado. Y al final hay alguien que, habiendo hecho la decisión con otros, tiene que tomarla. Ha consultado, ha discernido no solo con otras personas y al final ha dicho, bueno, visto todo lo visto, por este camino. También el que decide tiene la obligación de hacerlo, porque es el ministerio que la Iglesia le ha confiado, al párroco en la parroquia, al obispo en la diócesis y al papa en la Iglesia universal. Y lo tiene que hacer porque es su obligación. Y si se confunde, pues solo se confunde el que decide. Eso es como que dices, se ha roto un plato, ya se te ha roto otro plato. Si los fregaras tú, se te romperían a ti, pero como siempre los friego yo, se me rompen a mí, claro. ¿Hay que romper algún plato? Pues de vez en cuando se rompe algún plato. Pero si tenemos que tomar una decisión, porque es nuestra obligación ministerial, la tenemos que tomar. Ahora, hay formas de tomarla haciendo el proceso sinodal o no. Ya está, es muy fácil. Ahí tenéis, y ya termino, y nos vamos a descansar un poco. Esos niveles de sinodalidad que se habla a nivel de Iglesia universal, de iglesias particulares, y el que a nosotros nos interesa, que es del que vamos a hablar en la tercera parte, es de las iglesias locales, particulares, que llama el derecho canónico, las diócesis, vamos. Y ese es al que dedicaremos la tercera parte del día.